Y bueno, ya estamos aquí de nuevo en el ombligo de la semana con mi amigo Isaac, hasta allá México. Un abrazo, Isaac. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen día hasta Guatemala, un fuerte abrazo. Y pues bueno, para seguir con estos temas escabrosos que de repente la gente no quiere meter en sus empresas, pero que son necesarios para que pueda funcionar, ¿no? Vamos a retomar parte de lo que es el manejo de gente, pero ahora desde otra perspectiva, ya cuando la gente está dentro de la compañía, ¿no? Por eso el título que le pusimos esto, que es delegar y no morir en el intento. El miedo que tenemos todos los empresarios a dejar que otros empiecen a tomar ciertas acciones y ciertas decisiones con el negocio para que pueda funcionar. Sí, ya el hacernos la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué trajiste a la persona? Porque nos dedicamos en el episodio anterior a estar hablando un poco de cómo seleccionar a una persona adecuada con los comportamientos y todo. Una vez que la trajimos, entonces, ¿para qué la trajimos? Realmente va a desempeñar una función y nosotros nos vamos a desprender de esa función porque especialmente en el caso de los emprendimientos, los empresarios chiquitos, cuando empezamos a crecer, es cuando tenemos ese fenómeno. Yo creo que cuando ya ha alcanzado cierto volumen, pues es un poco más fácil. Pero en sí, cuando estamos todavía pequeñitos, en donde alguna vez lo hemos platicado con Isaac, uno es el que llega en la mañana a poner la cafetera, pasar un poco la escoba, uno es el que va a facturar, uno va a hacer los cobros, va al banco, va al fisco. Entonces, cuando te toca hacer todo eso, pues uno va aprendiendo y se acostumbra. Y en lo que vas metiendo más personas, cuando se empieza a especializar el trabajo, entonces empieza a quedar una sensación. Y no solo la he tenido yo, no sé si la has tenido también, Isaac, pero lo he visto con varios emprendedores al momento de planificar el crecimiento, que es cuando dicen, bueno, y yo voy a traer una persona, pero ¿y si aprende mi negocio? Y si aprende y se lo lleva, y si aprende a hacer lo que yo estoy haciendo y entonces, y después se va de la empresa, entonces existe cierto miedo precisamente en delegar. No sé cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, Isaac. Pues la misma, o sea, yo también recuerdo, digo, hasta antes de estudiar la maestría, si te puedo decir, son dos momentos. En la maestría nos dijeron que nosotros estudiábamos para ser mejores personas y que teníamos la obligación de compartir nuestro conocimiento. Entonces, eso lo he tratado de hacer desde que terminé. Bueno, eso aplica también para el empresario. O sea, tienes que enseñarle a las personas a cómo tienen que trabajar, porque si no, digo, imagínense que su empresa es lo que abarcan tus dos brazos extendidos, ¿no? Intenta manejar un árbol y a lo mejor lo abarcas no más de la mitad. Y si es un árbol más grande, no vas a llegarle a nada. No puedes abarcar la totalidad. Así de importante es la parte de delegación. El problema es que el miedo natural es ese que tú estás diciendo. O que se lleve el negocio, o que no pueda hacerlo, o que comete errores. Bueno, yo te puedo comentar. En experiencia, yo creo que uno de los consideré mis mejores jefes, una vez que cometí un error, yo pensé que me iba a correr de la compañía. Y lo único que hizo fue decirme, bueno, cometiste el error, sí. Aprendiste, sí. ¿Lo vas a volver a repetir? No. Perfecto. Y cuando le dije, oye, ¿por qué no me regañas? No, 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 es que no tengo por qué regañarte. Si cometes errores es porque estás trabajando. Ese tipo de cosas te impactan porque dices, bueno, sí es cierto, o sea, yo me arriesgué, cometí una tontería, no de mala fe, cometí una tontería y cometí un error, pero eso me enseñó a que, bueno, para poder tomar decisiones tenía que tomar más factores en cuenta. Y no lo puedes aprender si no te dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, si tú empresario, tú emprendedor o ya compañía establecida deseas crecer, este proceso en donde las responsabilidades, retrasos, probablemente algunos errores van a ser parte de la cotidianidad. La idea es minimizarlos y tratar de controlarlos. Entonces, ahí sí tendríamos que ver a quién le delegas y en qué momento le tendrías que delegar, ¿no? Porque eso es importantísimo. Y tratar de quitar ese tipo de miedo, porque es típico y muy común entre la gente, no solo que le robes el negocio, sino que cometas un error que pueda costar a lo mejor un problema muy grave en la compañía, ¿no? Sí, son experiencias valiosísimas porque es muy fácil también no encontrarse por ahí de pronto al jefe que si cometiste el error te va a decir, ajá, ya sabía yo que ibas a cometer un error. Eh, pero no, esta experiencia como la que tuviste, yo debo haber tenido también un par así que recuerdo con mucho cariño porque la verdad que le enseñan a uno bastante sobre
cómo la vida, las organizaciones funcionan como la vida y tiene que ir trascendiendo quienes hacen las cosas. Las personas tienen que ir creciendo también dentro de las organizaciones. Yo he aprendido mucho sobre eso, sobre cómo no dejar que las personas se queden estancadas en el mismo lugar, porque alguien me decía, hasta el agua, si se estanca, empieza a perder Sí, su se valor, pudre. se pudre. Ujú. Entonces, lo mismo pasa con las personas, aunque sean puestos muy operativos, eh, hay formas de crecer, hay formas de crecer y las personas pueden volcar todo ese valor de lo que están aprendiendo en las organizaciones. Y una forma que yo he encontrado que creo que puede ser interesante y de pronto a nuestros oyentes les puede servir para quitarse es un poco ese miedo de qué pasa si yo le enseño y se lleva el negocio a otro lado, es que por eso es que nosotros enfatizamos tanto en que lo que hay que diseñar es el modelo de negocio, no tanto el producto. O sea, el producto es importante, porque es con lo que se queda el cliente o el servicio, pero el modelo de negocio es casi tanto o más importante que el producto. Creo que lo dijimos en algún ombligo por aquí con Isaac, que seguro que tanto él como yo podemos preparar hamburguesas mucho más sabrosas que las de McDonald's. Ahora, Claro. poner un mejor negocio que el de McDonald's, esa es otra cosa. Entonces, porque es el modelo de negocio, es un modelo que no es fácil de imitar. Entonces, cuando te concentras en tu modelo, y que precisamente cuando estás delegando, esa es parte de la ventaja que te da, te concentras en tu modelo, entonces haces que el modelo sea una cosa más difícil de imitar, pero te puedes dar el permiso y te puedes permitir explicarle a otras personas, enseñarles a hacer lo que tú hacías antes, para que precisamente tengas esa posibilidad de crecer, como decías, de que nuestros brazos abarquen mucho más, porque ya no solo son Sí, nuestros brazos, son los de toda una organización, y eso puede claro. permitir un nivel de escalabilidad de los negocios bastante más bonito. Sí, y el punto aquí es no perder la brújula, ¿no? O sea, en este caso, digo, si tú, como dueño del negocio, te das cuenta que tu función, digo, ahí tendríamos que empezar a hacer otro tipo de cuestiones que veremos en algún otro momento. Si el costo, por ejemplo, de tu hora de trabajo es mucho más cara para poder hacer una función operativa, te es más rentable poner a un operativo a que lo haga, entonces mejor paga por él. Por ejemplo, tú decías hace rato, a lo mejor hasta limpiar. Bueno, me lo dice una amiga acá en México y tiene toda la razón. Si el tiempo que tú tienes es para trabajar y generar rentabilidad para tu negocio, ajá, ese es el tiempo que tienes, no le puedes dedicar tiempo a limpiar. Entonces paga porque haya alguien que haga eso y sabes que lo necesitas. Entonces, esa limpieza la tendrá que hacer alguien más. La podrías hacer tú, pero tú eres muy caro para poder limpiar una oficina, por el tiempo y por lo que genera tu tiempo de trabajo. Entonces, eso ha sido importante. Y aquí, digo, habría que checar algunos puntos que podrían ser interesantes para poder recomendar. Por ejemplo, en este caso, yo tendría que tener claros los objetivos que tiene la persona a la que le estoy delegando la función, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que debe de realizar? ¿Qué tareas o actividades tiene que hacer? ¿Y qué objetivos deben de cumplirse? ¿No? Esto es importantísimo. Antes de empezar a delegar a alguien, le tiene que quedar en claro. Si no conoce, o sea, si ella lo hacía de una manera diferente en otro lugar, sería interesante empezar a ver, en este caso, cómo tiene que trabajar en ese momento para cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, si no funciona igual, tendríamos que empezar a enseñarle. Segundo, hay funciones que son delegables y otras que no. Si a mí me preguntas, por ejemplo, la parte de toma de decisiones de mi dinero, al menos todavía con el tamaño de mi compañía, yo no lo dejaría delegado. He tenido experiencias de algunos socios y de algunos clientes que han pasado por un trago amargo por delegar la parte económica en otros, hasta robo, ¿no? O desfalco. Entonces, hay que tener cuidado en eso. No significa que todo tenga que pasar por mí, pero sí que yo controle y que sepa qué se puede hacer, ¿no? Tercero, comprobar si las personas que ya elegiste y que ya contrataste van a realizar lo que tú haces de manera productiva. Entonces tendrías que evaluarlo. Eso es importantísimo. Y entonces ahí viene el siguiente punto, que es el de capacitar. Yo no puedo generar competencia en las personas si no las capacito, porque yo tengo mis propias maneras de trabajar. Hablando específico de nosotros en lo que hacemos, que es diseño, pues digo, para poder ver que la persona funciona, tienes que dejarlo que sea por ensayo y error. Y habrá cosas que pueda hacer y otras que no, ¿no? La última
estaría diciendo aquí, confiar en que los colaboradores lo harán bien y no niegues si necesitan ayuda. No les quites su responsabilidad, pero una cosa es ayudar y otra cosa es hacer el trabajo de ellos. No sé si te ha pasado en experiencia, ¿no? Que te dejan un trabajo, te lo delegan y a los 10 minutos ya te están fregando para ver cómo vas. O te van a hacer un marcaje personal, ¿no? Lo tienes a la espalda, revisando cómo estás trabajando. Eso no es delegación. Eso lo único que estás haciendo es una ejecución y estás pidiéndole que él lo haga, pero tú lo estás revisando. Esa no es una delegación efectiva. No sé cómo lo veas tú, Julio. De hecho, es algo, creo que le llaman micromanagement a mucho de esto, en donde hay no es una caricatura, es una película estas de Lego, en donde le pone a los gerentes obsesivos, precisamente le llaman a una figura a los que son, efectivamente tienen la función de delegar, pero no lo hacen, sino que quieren estar controlando y entonces te dicen, vas a ir a hacer tal cosa, pero la vas a hacer así, así, así. Te quieren decir hasta la forma en que vas a ir caminando para el lugar en donde vas a hacerla. Y a veces, pues, en la conclusión de mucho de esto de hablar del micromanagement es que viene siendo más casi un desperdicio de dinero, porque estás contratando a una persona para que haga una tarea, no la estás dejando hacer la tarea, no, es decir, a su Nada. modo, sino que quisieras estar detrás. Entonces al final te va a tocar invertir muchísimo tiempo. La persona se acomoda, porque ¿qué es lo que pasa después de algunos meses cuando esta persona está recibiendo instrucciones así? Dice, bueno, pues ya para qué la iniciativa, si no la van a valorar, y se queda esperando a que le digan. Y unos meses después, entonces el jefe ya va a decir, también que entró esta persona, pero ahora ya se acomodó, ahora se queda esperando a que uno le diga las cosas. Claro, es que así lo has tenido todo este tiempo, enseñándole que si no hace las cosas como le dijiste, entonces está mal. Y a veces es parte del delegar, es un poco eso, aprender a entender que cada persona tiene su estilo. Claro, y hay una cosa muy, muy interesante de lo que dijiste. Algunas cosas, cuando te cuesta delegarlas, porque de pronto son más neurálgicas que otras, como lo del dinero que decías, entonces vas a tener que recurrir a ser mucho más preciso con los procesos y con los indicadores, porque es lo que te va a ayudar a decirle a las personas cómo quieres que sean las cosas como resultado, no en la forma, sino como resultado. Ujú. Y a la persona le va a poner cada uno su sal y pimienta de cómo lo va a hacer. Esa es la riqueza, creo yo, a veces de las organizaciones, que cada uno de nosotros aportamos nuestra personalidad, dentro de ciertas cotas que nos marcan los procesos y los indicadores. Porque efectivamente cosas como las compras, algunas organizaciones pues las delegan. Efectivamente es el dinero de la empresa, pero le dicen a la persona, bueno, ¿cómo vas a comprar? Vas a pedir 3 cotizaciones, vas a escoger la más barata, a menos que no se cumpla, y entonces le dan todos los procesos de cómo se deberían hacer. Entonces yo creo Exacto. que es una forma en la que las organizaciones pueden ir avanzando y dejarse un poco soltar, para no caer en algunos vicios como este micromanagement. Sí. No, y además deja de eso, que le permitan crecer. Yo creo que lo más importante es, si quieres crecer, tienes que sumar. O sea, de hecho ahí están las fórmulas que nos recomienda Kiyosaki, ¿no? En Padre Rico, Padre Pobre. La suma y la resta le aplican al autoempleado, porque sumas horas de trabajo y le restas calidad de vida. Sumas dinero, pero le restas descanso, ¿no? Lo que tienes que hacer es multiplicar y dividir. Y para multiplicar y dividir, lo que sí tienes que hacer es pensar cómo hacer varios, que es multiplicar, y luego dividir ese proceso entre muchas personas, ¿no? Para que no sea uno solo el que lo haga, sino hay varias personas, ¿no? Eso yo creo que sería una recomendación interesante para el momento de delegar. Sí, y creo que nos da chance también para contar un poquito sobre nuestro próximo ombligo de la semana, porque precisamente parte de los riesgos, hace un momento hablábamos del temor de que alguien yo le enseñe y se lleve el negocio a otro lado. Y a veces incluso nos corremos más riesgo cuando nos quedamos pequeñitos porque tenemos más posibilidad de crecer si nuestro producto es bueno, si nuestro servicio es bueno, porque entonces mientras más tiempo permanecemos pequeños, hay más gente viendo que el negocio te va bien y que al cliente le gusta tu producto y te lo va a copiar. Y, el, Claro. y es mucho más riesgoso que te lo vaya a copiar alguien que sí tenga la disposición o la capacidad para crecer.
delegando, creando nuevas posiciones y llevando el valor a muchas más personas. Y Así eso, es. pues, era parte de lo que nos lleva a que el siguiente tema es algo parecido a la delegación, pero ya cuando empezamos a hablar de sociedades, que es Exacto. meter a otras personas en la cabeza de la empresa, ¿no? Dice. Sí, digamos que primero captaste, después incluiste, pero ahora compartes. Y esa va a ser la visión que vamos a ver en el siguiente ombligo de la semana. Pues muchas gracias, Julio. Ahora sí, si quieres invitar a nuestros amigos para que se puedan unir y que nos puedan seguir todavía en este esfuerzo que estamos haciendo, que lo hacemos con mucho gusto para que puedan ellos tener algunas ideas de lo que hablamos acá. Sí, sí, lo hacemos con mucho cariño porque de verdad yo creo que hemos coincidido con Isaac en ese sentido, en sentir que mucho de esto que compartimos a veces en nuestra carrera profesional en las universidades, también poderlo compartir pues aquí, ponerlo a disposición de las personas que les pueda ser útil, porque sabemos que a algunas personas les puede ser útil, que nos sigan, que nos digan qué cosas les podrían gustar para que las platiquemos por acá, que le den a la campanita y que nos compartan en sus redes sociales. Nos vemos entonces, Así un abrazo es. hasta México, Isaac. Hasta el próximo Pues un ombligo. abrazo, muchas gracias, un abrazo, Julio, hasta Guatemala y nos vemos en el siguiente ombligo de la semana. Gracias.